¿Sabía usted que la mayoría de gente no sabe ni lo que habla? Más cuando se refieren a Dios. Para hablar bien de Dios, uno tiene que conocer la Biblia, uno tiene que estar muy seguro de las cosas, pero en la misma palabra de Dios, en la Biblia, hay contenido de gente que lo que habló fue paja, que habló sin fundamento. Le pongo tres ejemplos de habladurías que vienen en la Biblia. Puede llamarse así este mensaje. Habladurías que vienen en la Biblia. Gente que habló sin fundamento, sin base. Por ejemplo, dice allá en Hechos capítulo 21, verso 38. Pablo estaba predicando, pero lo apresaron. Es algo contradictorio, ¿verdad? Solo eso es contradictorio. Que alguien que está dando buenas noticias, que está dándose por la gente, que no es dañino para la sociedad, termine en la cárcel. Bueno, así es la injusticia de este mundo. Hay mucha gente libre que merece estar en la cárcel y en la cárcel hay mucha gente inocente también. Bueno, Pablo está en la cárcel. Pablo es un buen hombre, es alguien que se ha dado por la humanidad. Él se convirtió a Cristo. Antes de no conocer al Señor andaba haciendo daños, pensando él que hacía bien a Dios. Pero cuando él se convirtió, él se hizo nueva creación, nueva criatura, como él mismo lo escribió allá en 2 Corintios 5:17. Él fue un hombre transformado de bien y termina en la cárcel. Y lo sorprendente que en este pasaje que le di, Hechos 21:38, le dice un hombre a Pablo, pero usted no es aquel fulano, un egipcio. Vean, Pablo es judío, pero ya lo están confundiendo con un egipcio. Y no solo eso, vea lo que dice el pasaje. Dice que lo confundieron con un egipcio y que era el líder de 4,000 sicarios. Usted sabe lo que es un sicario, alguien que mata a sueldo, alguien sin corazón, que le quita la vida simplemente por unos pocos colones, unos pocos denarios, sin tener cuidado del prójimo ni de la vida humana. O sea, a Pablo lo están comparando, lo están confundiendo con todo lo contrario de lo que es él. ¿Usted sabe lo que es ser líder de 4,000 sicarios? Bueno, con esa persona confundieron a Pablo. Estos son habladurías. ¿Quién sabe qué rumor se había dicho por ahí? Que este hombre que llegó a entrevistar a Pablo, eh, bueno, Pablo va a ser enjuiciado, está un tumulto en el momento de Hechos 21:38 y ha sido encarcelado, después vuelve a la cárcel por causas que no, pero seguramente había surgido un rumor de que ese hombre que andaba ahí era el jefe de esos sicarios. Son habladurías de la gente confunde, por eso es que la palabra del hombre no es nada confiable. La palabra de Dios es constante, es verdadera, es absoluta, no varía con el tiempo y está basada en la verdad. Jesús dijo, yo les he dado tu palabra es verdad, pero la gente habla porque, como dicen, la lengua no tiene un timón que la maneje. La lengua inflama, dice, la rueda de la creación. Y que un caballo puede ser dirigido por más fuerza que tenga, por una rienda, pero que la lengua no tiene rienda. Bueno, acerca de Pablo se dijo todas estas cosas, totalmente lo contrario a lo que él es. Y ahí es donde uno ve lo extraño de la humanidad, que aquel que le viene a hacer bien, terminan crucificándolo, terminan encarcelándolo, terminan eliminándolo. Pero cuando surge alguien malo, a ese sí apoya a la gente. El ser humano es muy, muy extraño. Es falta de inteligencia, falta de sabiduría.
y a veces por dejarse llevar por lo que digan otros. Seguramente este hombre que le dijo a Pablo, tú eres aquel egipcio que sacó 4,000 sicarios y produjo una sedición, un alboroto. Seguramente este se dirigió por un rumor, por una habladuría que andaba por ahí. Bueno, y no solo de Pablo se han dicho cosas, de Jesús se dijeron muchas cosas equivocadas, equivocadas. Y lo peor es que eh, esas palabras equivocadas, esos argumentos que no tenían fundamento, provenían del liderazgo religioso de Israel. O sea, los encargados de las escrituras, de las profecías, aquellos que estaban esperando al Mesías y que las escrituras los guiaban con las profecías mesiánicas a que descubriesen en Jesús el cumplimiento de esas profecías. Bueno, ellos no dieron en el blanco. Estos escribas, fariseos, maestros de la ley, doctores de la ley, le llama la palabra, se equivocaron en cuanto a Jesús. No creyeron en Jesús. Y volvemos a lo mismo. Qué extraño es el ser humano. Bueno, y surgen habladurías de parte de esta gente. Por ejemplo, Jesús andaba sanando. ¿Y sabe qué decían estos fariseos, estos religiosos? Que Jesús sanaba por el demonio Belcebú. O sea, totalmente lo contrario. Jesús sanaba por el Espíritu Santo. O sea, confundir al Espíritu Santo con un demonio, ahí es donde surge aquella palabra que el que blasfema contra Jesús tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Porque, aunque este es otro tema, eh, blasfemar contra el Espíritu es negar, resistir el convencimiento que está haciendo el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de milagro para convencerme que Jesús es el Señor. Si yo cierro la puerta de mi corazón a ese convencimiento, no alcanzo el perdón que Dios tiene para mí. Por eso es que la blasfemia del Espíritu Santo consiste en eso y yo no tendría perdón por no haber recibido ese convencimiento por el cual el Espíritu Santo trabaja día con día para convencer a la gente. Gloria a Dios por usted y yo que hemos creído en Jesús, que no nos hemos resistido ni opuesto a lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, a Jesús con habladurías lo confundieron con Belcebú, con los demonios. Eso es como confundir el fuego con el agua. No hay nada más opuesto que confundir a Jesús con un demonio. No existe otra cosa más opuesta, más antagónica que eso. Y estos fariseos, estos religiosos líderes con habladurías dijeron eso. Esa es otra habladuría que viene en las Sagradas Escrituras. Bueno, también hay otra habladuría que inventaron los líderes, los ancianos de Israel, los que se suponen que tenían que guiar al pueblo a la voluntad de Dios. Cuando Jesús resucitó, los ancianos de Israel dijeron esta siguiente habladuría. Le dijeron a los guardas, porque los guardas dijeron, Jesús no está ahí en el sepulcro y nosotros hemos estado las 24 horas cuidando y nadie llegó a robárselo. Pero los ancianos dijeron, no, ustedes van a decir esto y nosotros les vamos a dar dinero a ustedes para que ustedes digan esto. O sea, fueron comprados. Y vean que falta de sabiduría porque en el argumento que dicen, nada que ver. O sea, esta gente les faltó cordura para, por lo menos para inventar algo bien hecho. Dijeron, ustedes van a decir que los discípulos vinieron y se lo robaron, mientras nosotros estábamos dormidos. O sea, si estaban dormidos, ¿cómo iban a saber que eran los discípulos? Eso viene en Mateo capítulo 28, por si usted quiere revisarlo, para que vea que falta de cordura, de coherencia en lo que, en el invento que están diciendo. Es una habladuría.
Entonces los judíos creyeron que Jesús no había resucitado gracias a esta habladuría, a este invento de los ancianos de Israel. Dice, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se lo robaron y tuvieron que pagar mucho dinero. Y no solamente eso, porque en el Imperio Romano pasaba algo. Los soldados tenían que cuidar a los reos. Y en este caso no era un reo, era un fallecido que nada podía hacer. Pero si a un soldado romano se le escapaba un reo, el soldado moría. Esa era la sentencia. Y si eran varios soldados, morían todos porque se les había escapado el reo. Bueno, como Jesús, ante el argumento falso de, de los ancianos, se les había escapado ese cadáver porque los discípulos se lo habían robado supuestamente. Estos soldados tenían que morir según esa costumbre romana. Pero ¿sabe qué le dijeron los ancianos a estos soldados? Bueno, ustedes van a decir, como ya les hemos dicho, de que los discípulos se lo robaron y nosotros vamos a persuadir para que a ustedes no les hagan daño. Y además les dieron dinero. Todo este crimen hicieron los ancianos de Israel, que yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, porque eso ha cerrado por 20 siglos que los judíos crean en Cristo. No fue un error pequeño, fue un error enorme cerrarle la salvación al pueblo de Israel, hacer que no crean en el Mesías. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de judíos no creen en Jesús gracias a esta habladuría sin fundamento de parte de los líderes religiosos de Israel. Por eso hay que tener cuidado, no todo líder religioso tiene la verdad. Usted desconfíe de cualquiera. Usted créale a Dios y a su sagrado libro que es la Biblia. Bueno, a través de los siglos se han dicho muchísimas habladurías en contra de la palabra de Dios, en contra de los siervos de Dios. Aún el diablo se atrevió a decirle a Eva, no coma de este árbol, es que Dios, lo que Dios dijo no es así. Y empezó a poner entredicho con argumento, con palabras, lo que Dios había dicho. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles del campo, de todos, hasta del árbol de la vida. Solamente este árbol no lo coman, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bien, vino el diablo con una habladuría y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que de ningún árbol se puede comer. Ven cómo se tuerce la palabra con una hablada, con una habladuría. Y Eva quedó tambaleando, quedó diciendo, bueno, era que se podía comer o no se podía comer, porque el diablo la confundió y cayó, ella transgredió. Y después Adán, que era el jefe, por eso fue que Dios llamó a Adán, no a Eva. Él fue el que tenía que gobernar bien ese huerto y al final lo perdió, gracias a una habladuría de Satanás en contra de Dios. Entonces, si el diablo, si los líderes religiosos hablaron contra Dios mismo, ¿qué podía esperar Pablo? Que hablaran contra él. ¿Y qué puede esperar usted? Por eso usted no se alarme cuando alguien ha dicho un falso suyo, cuando alguien ha levantado una mentira sobre usted. Si lo hicieron sobre Jesús, si lo hicieron sobre el Padre Celestial, si lo hicieron sobre el apóstol Pablo, no lo van a hacer contra nosotros. Más bien sería una honra que hagan eso. Significaría que vamos caminando bien. Entonces, hagámosle caso a la palabra de Dios y no a las habladurías de la gente. Tenga usted cuidado con lo que la gente dice. La mayoría de veces es sin fundamento. Gloria al Señor. Dios los bendiga.